Listo. Entonces ahora continuamos con el tercer ejercicio, que en este caso sería el 3.38. ¿sí? Estos son ejercicios que realmente son muy cortos, hay que saberlos pensar muy bien. Uno, antes de ponerse a rayar papel como loco, hay que pensar los problemas. ¿Listo? Dice el 3.38 que hay un proyectil que tiene un alcance horizontal R y llega a una altura máxima h. Mostrar que debe haberse disparado con una rapidez inicial a tal y b, formando un ángulo con horizontal. Bueno, son dos problemas. Entonces en este caso tenemos de lo que hemos visto, que el x, que es el alcance, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre g. Y de dos problemas anteriores habíamos llegado que la altura h va a ser igual a ¿quién? Habíamos dicho que era igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre g. Listo. Sobre 2g. Bueno, pues en ese caso ya tenemos pues el problema resuelto. Solamente hay que tener en cuenta unas cosas. X va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado. Seno de 2 alfa es 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Es una identidad trigonométrica sobre g. En este caso h va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo por el seno del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Listo. Puedo hacer una cosa. Puedo coger y dividir x sobre h. Si usted coge y divide x sobre h, pues va a ser 2 veces la velocidad inicial al cuadrado sobre el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre la gravedad, dividido velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Y aquí comenzamos a hacer el uso del álgebra de ley de extremos y medios. Entonces cuando usted multiplique, mire, este numerador con este denominador, 2 por 2, 4, y entonces esto le va a dar 4g. ¿Por qué 4g? Porque aquí aparece la g. De velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre, aquí va a pasar lo mismo, velocidad inicial al cuadrado, mírela, por g, la voy a poner acá, por el seno del ángulo por el seno del ángulo. Y note que se cancelan unos factores. ¿Cuáles factores se cancelan? Esta g con esta g se cancela, esta velocidad inicial al cuadrado con esta velocidad inicial al cuadrado se cancela, este seno con este seno se cancela, y realmente ¿qué nos quedó? Que x sobre h va a ser igual a 4 veces el coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Listo. Este 4 está multiplicando, permítame, lo paso a dividir, y el coseno del ángulo se puede expresar de la siguiente manera. Pero entonces aquí voy a elevar al cuadrado y al cuadrado. Eso me va a quedar lo siguiente. Quedar x al cuadrado, 4 al cuadrado da 16, h al cuadrado igual a coseno cuadrado de phi sobre seno cuadrado de phi. Pero coseno al cuadrado, ¿quién es? Es 1 menos seno al cuadrado de phi sobre seno al cuadrado de phi. De tal manera que tengo que x al cuadrado sobre 16 veces h al cuadrado es igual a 1 sobre seno cuadrado de phi menos 1. ¿Por qué? Porque este seno cuadrado de phi hice lo siguiente: seno cuadrado de phi
eso da 1. Listo. Este 1 que está restando pasa acá a sumar. Y esto es 1 sobre seno cuadrado de f. Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues hacer una suma de fracciones. Aquí tengo un 1, le pongo un 1 y hago carita feliz. Este por este da x al cuadrado más 16h cuadrado sobre 16h cuadrado igual a 1 sobre seno cuadrado del ángulo. Necesito que el seno cuadrado del ángulo quede arriba, entonces esto es como coger una arepa y darle la vuelta. Entonces aquí queda 16h al cuadrado sobre x al cuadrado más 16h cuadrado. ¿Sí ve? Esto está abajo, lo pasé arriba, esto está arriba, lo pasé abajo. Y esto queda seno cuadrado del ángulo. ¿Listo? ¿Y cómo me quito el cuadrado? Ah, pues raíz cuadrada. Listo. Y necesito el ángulo. Entonces el ángulo, ¿quién es? Entonces esto le ponen seno a la menos 1, que es la función inversa que aparece en la calculadora. ¿De quién? De raíz de 16. ¿Cuál es la raíz de 16? 4. ¿Y cuál es la raíz de h cuadrado? H. ¿Sobre quién? Pues sobre la raíz de lo que está abajo, que es así, no se puede quitar. X al cuadrado más 16 h cuadrado. Esta es la solución del punto B de ese punto. Vamos ahora con la parte A. Noto que coincide completamente igual a lo que se tiene ahí. Entonces realmente el punto, más que de física, es un punto de álgebra. Bueno, es un puntico más bien de álgebra, y como para que ustedes hagan los despejes. Es bueno que los practiquen porque en el parcial le toca hacer algunos buenos despejes. Listo. Por otro lado, ¿qué tenemos? Habíamos dicho que el alcance es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre g, y que también la altura era igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2g. Ahora necesitamos quitarnos el ángulo y encontrar la velocidad. Listo, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Ya aquí tenemos que h, esto está dividiendo, lo paso a multiplicar, este término está multiplicando, lo paso a dividir, es igual al seno al cuadrado del ángulo, lo que indica que el seno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 2gh sobre velocidad inicial al cuadrado, es decir, raíz de 2gh sobre velocidad inicial. Ojo, porque ese raíz de 2gh es común que salga. ¿Listo? Y por este lado tenemos que x es igual a 2 veces velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo sobre g. Voy a utilizar el mismo truco de elevar al cuadrado. Esto me va a dar x al cuadrado, 2 al cuadrado da 4, velocidad inicial al cuadrado da velocidad inicial a la 4, seno cuadrado del ángulo y coseno cuadrado del ángulo sobre g al cuadrado, y coseno al cuadrado del ángulo, como vimos anteriormente, permítanme, esta g cuadrada la paso acá a multiplicar, este 4 lo paso a dividir, entonces esto acá tenemos velocidad inicial a la 4 por seno al cuadrado del ángulo por el coseno cuadrado del ángulo, que simplemente es 1 menos seno al cuadrado del ángulo. ¿Listo? Y entonces mire, ¿para qué hago eso? Porque por este lado tengo que el seno al cuadrado del ángulo simplemente, ya lo tenía, mire, era 2gh sobre velocidad inicial al cuadrado. Listo, entonces reemplazo. Voy a reemplazar, acá coloco velocidad inicial a la 4, seno al cuadrado es 2 por g por h sobre velocidad inicial al cuadrado de 1 menos seno al cuadrado, ¿quién es? 2g por h sobre velocidad inicial al cuadrado. Listo. Y esto simplemente hacer, ordenándolo, usted se da cuenta que esto da velocidad inicial a la 4 por 2 por g por h sobre velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué? Aquí 1 por b sub 0 al cuadrado, b sub 0 al cuadrado, menos
Aquí le voy a poner un 1, es una resta de fracciones algebraicas, 2GH y velocidad inicial al cuadrado. Esta velocidad inicial al cuadrado con esta velocidad inicial al cuadrado me da velocidad inicial a la 4 abajo, pero ya lo tengo también arriba, entonces chao, mire. Es un punto netamente algebraico donde no se debe pensar mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? G al cuadrado de x al cuadrado sobre 4 es igual a 2GH por velocidad inicial al cuadrado menos 2GH. Permítame, este 2GH lo paso acá, dividir, entonces queda 4 por 2GH, 4 por 2 me va a dar 8 GH, este G cuadrado con este G me da GX al cuadrado 8H, listo. Esto que está restando pasa a sumar, queda entonces G por X al cuadrado sobre 8H más 2GH igual a velocidad inicial al cuadrado. Listo, entonces acá hago lo mismo. Gx al cuadrado, pongo un 1, hago lo mismo, me refiero a hacer suma y resta de fracciones. Mire, aquí toca hacer una resta, toca hacer una suma. Entonces por eso es importante ver el cursito de fundamentos, porque eso nos ayuda a todo esto. Más 8 por 2, 16 GH al cuadrado, ¿sí? Esto es una G sobre 8H por 1, 8H, listo. Y esto es velocidad inicial al cuadrado. Factor común aquí, G, entonces queda G, factor común de X al cuadrado más 16H al cuadrado sobre 8H. Y esto es velocidad inicial al cuadrado. ¿Cómo me quito los cuadrados? Con raíz cuadrada, ¿no? De tal manera que la velocidad inicial va a ser igual a G sobre 8H factor de X al cuadrado más 16H al cuadrado, y esto en raíz cuadrada. Si usted compara, pues la misma respuesta que tenemos acá con el autor. G, mire, el G por R cuadrado, recuerden que aquí estoy utilizando X más 16H cuadrado sobre 8H. Listo, entonces yo tengo también el siguiente puntico. El siguiente punto, si no estoy mal, es creo que el ejercicio 3.39. Entonces es un ejercicio que quiero que ustedes saquen. El ejercicio SIDA, como todos los otros ejercicios, que le tengan en cuenta. Aquí yo lo tengo un poco desarrollado ya, pero quiero que le trabajen a eso. ¿Listo? Listo, chicos, no siendo más por ahora, entonces estamos hablando.